Un marine paralítico permaneció sentado en la oscuridad durante 2 años, mirando fijamente el uniforme que ya no podía llevar, convencido de que su vida había terminado. Nunca volvería a ponerse en pie, pero fuera de su puerta cerrada con llave, un perro policía rechazado llamado Gunner esperaba, rascándose hasta sangrar las patas, negándose al abandonar su puesto. Nadie veía el potencial de un soldado destrozado y un perro fracasado. Nadie creía que pudieran salvarse mutuamente. Pero Gunner conocía un secreto que los médicos pasaron por alto, y estaba dispuesto a romper el muro de silencio para demostrarlo. Lo que sucedió cuando esa puerta finalmente se abrió te hará llorar y creer en el poder de una segunda oportunidad. Antes de comenzar, dime desde dónde estás viendo el video. Escribe tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que ningún soldado, humano o animal, debería quedarse atrás, pulsa el botón de suscribirse, porque esta historia podría ser el milagro que necesitas hoy. Las nubes gris pizarras se cernían bajas y pesadas sobre los picos ondulados de las montañas Blue Ridge, presionando la ciudad de Asheville como la tapa de una olla hirviendo. Era una tarde húmeda y sofocante de finales de agosto, de esas en las que el aire parece tan denso que se podría nadar en él, y el dulce aroma de los pinos queda sepultado bajo el olor metálico del ozono. La ciudad solía bullir con la energía vibrante y ecléctica de artistas y vagabundos, pero hoy, incluso el viento parecía contener la respiración, esperando a que el cielo se abriera. En una cabaña aislada, alejada de la carretera, rodeada de robles que susurraban secretos con la brisa creciente, Silas Thorne se arrodilló en la tierra. A sus 62 años, Silas era un hombre que parecía haber sido esculpido en el granito de las montañas. Era un sargento mayor retirado de la marina, con el pelo plateado aún cortado al ras y el rostro surcado por profundas arrugas marcadas por la disciplina y un dolor tácito. Llevaba una camisa de franela manchada con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y unos tatuajes descoloridos. ¡Sas! El sonido de su martillo golpeando un clavo resonó en el tranquilo claro, agudo y solitario. Golpe. Estaba reforzando la barandilla de madera de la rampa para sillas de ruedas que conducía al porche delantero. La madera había empezado a pudrirse cerca de la base, carcomida por la humedad y el abandono, al igual que la esperanza dentro de la casa. Cada golpe del martillo se sentía como un juicio. No solo estaba arreglando un trozo de madera, estaba tratando de reparar un puente hacia el mundo exterior, un mundo al que su hijo se negaba a entrar. Silas hizo una pausa y se secó el sudor de la frente con el dorso de su mano callosa. Miró la rampa. Era resistente, práctica y fea. Era una cicatriz en la fachada de la casa, un recordatorio constante del antes y el después. Recordó a Elías a los 18 años, saltando desde ese mismo porche, con un balón de fútbol bajo el brazo, riendo mientras corría hacia su camioneta. Ese chico estaba hecho de energía cinética y rayos de sol. Ahora la casa estaba en silencio. Dentro, detrás de las cortinas opacas que convertían el mediodía en un crepúsculo perpetuo, estaba sentado Elias Thorne. Elias tenía 30 años, pero en la penumbra parecía a la vez un niño y un anciano. Tenía el rostro demacrado, los pómulos tan afilados que parecían cortantes, y sus ojos oscuros eran profundos pozos vacíos que miraban a la nada. Estaba sentado en una silla de ruedas resistente, con las manos descansando flácidas sobre los reposabrazos. De cintura para arriba, aún conservaba los anchos hombros de un marine, aunque se habían adelgazado por la falta de uso. De cintura para abajo, bajo una manta gris, sus piernas estaban inmóviles, un peso muerto que lo anclaba a esta jaula de metal. 2 años. Habían pasado 2 años desde que el artefacto explosivo improvisado en la provincia de Helmand convirtiera su Humvee en una escultura retorcida de fuego y acero. 2 años desde que se despertó en Letul con un dolor fantasma gritando donde antes tenía sensibilidad. La habitación olía a aire viciado y alcohol isopropílico. Era el olor de una habitación de hospital trasladada a una casa. Elías se negaba a abrir las ventanas. Se negaba a encender las luces.
Se sentaba en la penumbra, con la mirada fija en la pared del fondo. Colgado allí, iluminado por un único rayo de luz que se escapaba de la cortina, estaba su uniforme azul marino, la chaqueta azul medianoche, los ribetes rojos, los metales brillando con una burlona gloria. Ya no era un uniforme, era el traje de un hombre que había muerto en la arena. Lo odiaba. Odiaba su perfección, la forma en que colgaba tan recto y orgulloso mientras él estaba encorvado y destrozado. El sonido del martillo de su padre penetraba en las paredes. Elías se estremeció. Cada golpe era un recordatorio de la obstinada negativa de Silas a dejar las cosas como estaban. Su padre era un arreglador. Arreglaba motores, arreglaba vallas, arreglaba goteras. Pero esto no podía arreglarlo. Y verlo intentarlo, verlo construir rampas e instalar barras de apoyo con esa determinación estoica y mandíbula apretada era una tortura peor que la metralla. «Déjalo ya, viejo», susurró Elías, con la voz ronca por los días de silencio. Retrocedió con la silla de ruedas, alejándose del uniforme. Las ruedas de goma chirriaron sobre el suelo de madera. Se acercó a la ventana, no para mirar fuera, sino para asegurarse de que el pestillo estaba bien cerrado. La presión del aire en la habitación estaba bajando. Lo notaba en los oídos. Se avecinaba una tormenta. Elías odiaba las tormentas. Afuera, el viento arreció, azotando las hojas con furia. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pesadas y gruesas, golpeando el revestimiento como balas. Silas, todavía arrodillado junto a la rampa, miró al cielo. Un relámpago irregular partió las nubes, iluminando el valle oscurecido. ¡Bum! El trueno no retumbó. Estalló. Fue una explosión percusiva aguda que sacudió el suelo. Dentro de la habitación, Elías se quedó paralizado. Por una fracción de segundo, no estaba en Asheville. El olor a pino desapareció, sustituido por el hedor a diésel quemado y carne chamuscada. La oscuridad de la habitación no era un refugio, era el polvo cegador del radio de la explosión. Contacto, contacto, frente. El grito estaba en su cabeza, pero era tan real que podía saborear la arena entre los dientes. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado, latiendo tan rápido que le dolía. Otro trueno sacudió la casa. «¡No!», jadeó Elías, agarrando las ruedas de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Aquí no, ahora no. La ventana». La ventana traqueteaba en su marco. El viento aullaba, sonando como el chillido de un fuego de mortero inminente. Tenía que asegurar el perímetro. Tenía que sellar la brecha. El pánico, frío e irracional, inundó sus venas. Era el trastorno de estrés postraumático, el demonio que vivía en la base de su cráneo, tomando el control. No era un veterano paralítico en un hogar seguro. Era un sargento bajo fuego enemigo y estaba expuesto. Se abalanzó hacia la ventana. «¡Ciérrala! ¡Ciérrala!», gritó sin dirigirse a nadie, con la voz quebrada. Se estiró, esforzándose por agarrar el pestillo para apretarlo y detener el traqueteo que sonaba como fuego de ametralladora. Pero calculó mal la distancia. Calculó mal su propio centro de gravedad. Se inclinó demasiado hacia adelante. La silla se volcó. El tiempo pareció ralentizarse. Sintió la nauseabunda sacudida de la gravedad apoderándose de él. El momento de ingravidez antes del inevitable impacto. Agitó los brazos tratando de agarrarse al alféizar, a las cortinas, a cualquier cosa. Pero sus dedos solo rozaron la tela. Se estrelló contra el suelo. El impacto le dejó sin aliento. Sus caderas golpearon contra el suelo de madera con un ruido sordo y nauseabundo. La silla de ruedas se volcó sobre él, con una rueda girando a pocos centímetros de su cara, como la oruga de un tanque. Un dolor agudo y ardiente le atravesó el hombro y las costillas. Pero lo peor no era el dolor, era la impotencia. Yacía allí, enredado en la manta, con las piernas inútiles extendidas en ángulos extraños, como una marioneta desechada. Intentó levantarse, tensando los tríceps y con las venas del cuello hinchadas. Arrastró el torso unos centímetros, jadeando en busca de aire, con el sudor picándole en los ojos. Era un marine. Estaba entrenado para matar,
para sobrevivir, para vencer, pero no podía levantarse del suelo de su propio dormitorio. «Maldita sea», gritó, golpeando el suelo con el puño. «Maldita sea, maldita sea». Entonces le brotaron las lágrimas, calientes y humillantes. No eran lágrimas de dolor, sino de pura y simple rabia. Era medio hombre, un torso que arrastraba un peso muerto. La puerta principal se abrió de golpe. Silas había oído el estruendo. No se molestó en limpiarse las botas embarradas. Corrió por el pasillo, con la camisa de franela mojada pegada al pecho, el corazón latiéndole con un miedo que nunca había mostrado en combate. Elías abrió de un empujón la puerta del dormitorio. La luz del pasillo invadió la habitación, revelando los destrozos, la silla volcada, la manta retorcida y a su hijo, su valiente y fuerte niño, tirado en el suelo, con la cara presionada contra la madera y los hombros temblando por los sollozos. Silas se quedó paralizado. Aquella imagen le impactó más que un golpe físico. Había visto morir a hombres. Había visto cuerpos destrozados. Pero ver a su hijo así, despojado de su dignidad, reducido a gatear, rompió algo fundamental en su interior. Se apresuró a acercarse y se arrodilló junto a Elías. «Ya te tengo», dijo Silas, con voz áspera pero suave. «Ya te tengo, hijo. Déjame ayudarte». Extendió los brazos para deslizarlos bajo las axilas de Elías, preparándose para volver a subirlo a la silla. Era una maniobra que habían hecho cientos de veces, una danza de necesidad, pero Elías se echó hacia atrás. «No me toques», gritó Elías retrocediendo. Se dio la vuelta y se quedó boca arriba, mirando al techo, con el pecho agitado. Tenía la cara mojada por el sudor y las lágrimas, y los ojos muy abiertos y desorbitados. Silas retiró las manos, dejándolas suspendidas en el aire, inseguro y aterrorizado. «Elías, por favor, estás herido. Déjame». «No estoy herido», dijo Elías con voz entrecortada, reducida a un susurro entrecortado. «Estoy muerto. ¿No lo ves? Ya estoy muerto». El trueno retumbó de nuevo, ahora más suave, alejándose por las montañas. Pero la tormenta dentro de la habitación estaba en su punto álgido. Silas se sentó sobre sus talones, manchando el suelo con el barro de sus botas. Miró el uniforme azul marino colgado en la pared y luego volvió a mirar a su hijo. Vio el agotamiento en los ojos de Elías, el cansancio profundo y desgastante de un hombre que había estado luchando una batalla perdida durante 730 días. «No estás muerto, hijo», dijo Silas con firmeza, aunque su propia voz temblaba. «Estás aquí. Estás conmigo». Elías giró lentamente la cabeza para mirar a su padre. La ira se desvaneció, dejando solo un gran vacío. Miró las fuertes manos de Silas, las manos que habían arreglado la rampa, las manos que intentaban arreglarlo todo. «Papá», susurró Elías, con palabras que sonaban a la vez como una plegaria y una súplica. «Sí, estoy aquí». Silas se inclinó hacia él. Elías cerró los ojos y las lágrimas le resbalaron por las comisuras hasta llegar a las orejas. «Déjame ir», dijo Elías. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que la humedad, más agudas que los relámpagos. No era una petición para que lo dejaran morir. No era una petición para que lo dejaran solo. Era una súplica para que le permitieran dejar de luchar, dejar de despertarse. Silas sintió que su corazón se detenía. Miró a su hijo, lo miró de verdad y vio la profundidad de su agonía. Quería sacudirlo, ordenarle que se rindiera, darle un discurso sobre el deber y el honor. Pero él solo era un padre que quería demasiado a su hijo como para mentirle y demasiado como para dejarlo marchar. Silas extendió la mano y tomó la de Elías. La apretó con fuerza, sintiendo los callos de la palma de Elías que aún no se habían suavizado. «No», susurró Silas, con la voz quebrada, mientras las lágrimas finalmente se derramaban por sus propias mejillas rugosas. «No, hoy no, Marine. No mientras yo esté aquí». Entonces se movió, ignorando la débil protesta de Elías, y levantó a su hijo en brazos. Lo sostuvo allí un momento en el suelo, acunando al hombre destrozado contra su pecho, meciéndolo ligeramente mientras la lluvia seguía llorando contra el cristal.
La tormenta había pasado, dejando las montañas Blue Ridge limpias y relucientes bajo un sol matutino duro e implacable. El aire era fresco, despojado de la humedad del día anterior. Pero dentro de la cabaña, la atmósfera seguía siendo pesada, densa con el silencio de las cosas no dichas. Silas Thorne no durmió después de sacar a su hijo del suelo. Pasó la noche en la cocina, mirando fijamente los pozos de una taza de café frío, con el eco de la súplica de Elias, «Déjame ir», rebotando en su cabeza como un ricochet. Silas conocía el protocolo para un soldado en estado de shock. Conocía el protocolo para un soldado bajo fuego enemigo, pero no había ningún manual para un padre que veía a su hijo desvanecerse lentamente en la oscuridad. La compasión no había funcionado. La paciencia solo había permitido que la podredumbre se adentrara más profundamente. Era la hora de cambiar de táctica. A las 8.800 horas, Silas estaba en su oxidada camioneta Ford, con los neumáticos crujiendo sobre el camino de grava. No se dirigía a la farmacia ni al supermercado. Se dirigía 40 metros al sur, a un lugar que olía a serrín, pelo mojado y agresividad. Ironclad K9 Solutions era una instalación escondida en las colinas, una serie de pistas con vallas metálicas y circuitos de obstáculos diseñados para convertir a los perros en armas. El aire vibraba con los profundos ladridos guturales de los Malininoa y los pastores criados para la guerra. Esperando junto a la puerta principal estaba Harlan Vance. Harlan era un hombre corpulento, calvo como una bola de golf, con antebrazos gruesos como troncos de árbol y cubiertos de cicatrices blancas y dentadas por años de entrenamiento de perros policía. Llevaba pantalones tácticos y una camiseta que le ajustaba al pecho. Él y Silas habían servido en el mismo batallón hacía 20 años. Hablaban el lenguaje abreviado de los viejos soldados. «¿Estás seguro de esto, jefe?», preguntó Heron, escupiendo un chorro de jugo de tabaco al polvo. «El perro que tengo en mente no es precisamente un instrumento de precisión». «No necesito precisión, Heron», respondió Silas, bajándose del camión. «Necesito persistencia». Harlan gruñó y se dirigió a las perreras traseras. La mayoría de los perros se lanzaban contra la malla metálica, gruñendo y ladrando, desesperados por morder. Pero en la última jaula, sentado tranquilamente en el centro de la plataforma de hormigón, estaba Gunnar. Gunnar era un pastor alemán de 10 meses, de pelaje sable, lo que significa que su pelaje era una mezcla oscura, similar a la de un lobo, de negro, marrón y gris. Estaba en esa incómoda fase adolescente. Tenía unas patas grandes que aún no le habían crecido del todo, unas orejas que parecían demasiado grandes para su cabeza y un pecho que empezaba a abultarse. «Es un fracaso», dijo Harlan, apoyándose en la valla. «Tiene una estructura preciosa, es muy inteligente y tiene un gran instinto de caza. Pero ayer suspendió la prueba de agresividad. Un fracaso total». Silas observó al perro. Gunnar ladeó la cabeza y fijó sus ojos ámbar en Silas, no con recelo, sino con una inteligencia curiosa e inquietante. «¿Por qué?», preguntó Silas. «Piensa demasiado», suspiró Harlan, con aire decepcionado. «Lo pusimos en la manga. Ya sabes, el trabajo de mordida. Muerde fuerte, con toda la boca. Pero en cuanto el señuelo grita o deja de luchar, Gunnar suelta, se detiene y comprueba el objetivo. No tiene instinto asesino. Quiere calmar la situación. Los departamentos de policía no quieren un filósofo, Silas. Quieren un tiburón». Silas se acercó a la alambrada. Gunnar no ladró. Se levantó, caminó hasta la valla y presionó su costado contra la malla, esperando. «Es perfecto», dijo Silas. «Para mí es inútil», replicó Harlan. «Iba a darlo en adopción como mascota, pero tiene demasiada energía para una familia suburbana. Rompería un sofá solo para ver qué hay dentro. Cárgalo». El viaje de vuelta a Asheville fue tranquilo. Gunnar se sentó en el asiento del copiloto, no en una jaula. No jadeaba ni daba vueltas. Se sentó erguido, observando las sinuosas carreteras de montaña con intensa concentración, mirando de vez en cuando a Silas como si esperara órdenes. Había en él una dignidad que desmentía su edad. No era una mascota, era un soldado sin misión.
Cuando llegaron a la cabaña, las sombras comenzaban a alargarse por el jardín. Silas cogió una correa, una pesada correa táctica de cuero, y la enganchó al transportín de Gunner. Escúchame, dijo Silas mirando al perro. El hombre que está ahí dentro está destrozado. Va a gritar. Puede que tire cosas. Mantente firme. ¿Lo entiendes? Gunner ladró suave y bajito, aguzando las orejas. Silas lo llevó por la rampa que había arreglado el día anterior. No llamó a la puerta de Elias. No pidió permiso. Abrió la puerta y entró, llevando el aroma del aire fresco y el olor animal a la penumbra antiséptica y viciada de la habitación. Elías estaba donde Silas lo había dejado, sentado en su silla de ruedas, mirando las motas de polvo que bailaban en un rayo de luz. No se había afeitado. Levantó la vista, con los ojos apagados, esperando una bandeja de comida u otra charla. En cambio, vio a un perro lobo de 27 kilos de pie en el centro de su habitación. Gunner no saltó como un Golden Retriever, no movió la cola amistosamente. Se detuvo. Su nariz se movió, absorbiendo la compleja información de la habitación. Olía el alcohol isopropílico. Olió el sudor rancio. Y debajo de todo eso, olió el aroma acre y penetrante del cortisol y la desesperación que irradiaba el hombre sentado en la silla. El rostro de Elias se torció en un gesto de disgusto. ¿Qué es eso? Sácalo de aquí. Silas dejó caer una pesada bolsa de comida para perros rica en proteínas en el suelo, con un golpe que hizo vibrar las ventanas. Desabrochó la correa y la dejó caer. Este es Gunner, dijo Silas con voz dura, despojándose de la ternura paternal que había mostrado el día anterior. Es un fracasado, igual que tú. Elías se estremeció como si le hubieran abofeteado y apretó con fuerza los reposabrazos. ¿Perdón? Ha suspendido el adiestramiento, continuó Silas, implacable en su discurso. Demasiado blando, demasiado inteligente. Nadie lo quiere. Iba a llevarlo a la perrera, pero pensé que ustedes dos tenían algo en común. Ambos ocupan espacio. Dije que lo sacaras, rugió Elias, con la ira finalmente rompiendo la apatía. No puedo cuidar de un perro, ni siquiera puedo cuidar de mí mismo. Entonces los dos pasaréis hambre, dijo Silas. Esa bolsa de comida pesa 22 kilos. Si quieres que coma, averigua cómo abrirla. Si quieres que salga, abre la puerta. Es tu nuevo recluta, sargento. Entrénalo o los dos seréis dados de baja. Con eso Silas dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con un clic definitivo. El silencio volvió a invadir la habitación. Pero ahora era diferente. Estaba cargado. Elias miró fijamente la puerta, con el pecho agitado por la rabia. En ese momento odiaba a su padre, odiaba la manipulación, odiaba el mundo. Dirigió su mirada al perro, esperando que el animal estuviera acobardado en un rincón. Pero Gunner no estaba acobardado. El joven pastor se movía. Comenzó a patrullar lenta y deliberadamente el perímetro de la habitación. Sus uñas hacían un suave clic sobre el suelo de madera. Clic, clic, clic. Olfateó las ruedas de la silla. Olfateó el uniforme azul colgado, pasando un largo rato analizando el olor de la lana. Estaba despejando el sector. «¡Vete!», sisió Elías. «¡Fuera!». Gunner se detuvo. Volvió su gran cabeza hacia Elias, con las orejas giradas hacia adelante como antenas de radar. «Lo digo en serio», gritó Elias con voz ronca. Cogió una botella de agua de plástico de la mesita de noche y la lanzó. Rebotó inofensivamente en el hombro de Gunner. La mayoría de los perros habrían huido. Un perro policía podría haber gruñido. Gunner no hizo ninguna de las dos cosas. Observó cómo la botella rodaba y luego miró a Elias. No vio una amenaza. Vio una corrección. Vio a un líder que estaba perdiendo el control. Lentamente, con la inevitabilidad de la marea que sube, Gunner caminó hacia la silla de ruedas. Elias retrocedió, apretándose contra el respaldo. «Atrás. Vuelve atrás». Gunner ignoró la orden, acortó la distancia, pasando entre las piernas paralizadas del hombre. Se movió con una extraña delicadeza, con cuidado de no golpear las sensibles espinillas. Luego se sentó. Gunner levantó una pesada pata y la colocó sobre la rodilla izquierda de Elias. Luego la otra pata sobre la rodilla derecha. Inclinó su peso hacia adelante,
apoyando su amplio y peludo pecho contra las piernas muertas de Elias. Levantó la cabeza, fijando sus ojos ámbar en los oscuros y aterrorizados de Elias. La mirada no era de lástima. La compasión era suave. La compasión era lo que le daban los médicos. Esta mirada era primitiva. Era una pregunta y un desafío. Estoy aquí. ¿A dónde vamos? Elías se quedó paralizado. Podía sentir el calor del perro irradiando a través de la manta. Podía sentir el peso sólido que lo mantenía anclado, deteniendo la sensación de que estaba flotando hacia el abismo. Quería empujar al perro. Quería gritar, pero la intensidad de la mirada de Gunnar lo mantuvo inmóvil. Por primera vez en 2 años, Elias no era visto como un paciente, una víctima o un hijo destrozado. Gunnar lo miraba como si fuera el alfa, y un alfa no se rinde. La mano de Elias, temblando incontrolablemente, flotaba en el aire. Quería empujar al animal, pero cuando sus dedos rozaron el pelaje grueso y áspero del cuello del perro, su mano perdió la fuerza. Se quedó allí, hundiéndose en la melena del pastor. Gunnar soltó un largo y profundo suspiro y apoyó la barbilla en la rodilla de Elias, cerrando los ojos y acomodándose para el largo pasillo. El silencio de la cabaña, que antes era una manta sofocante que olía a polvo y estancamiento, había sido sustituido por un nuevo ritmo vivo. Era el clic-clac de unas pesadas garras sobre el suelo de madera. Era el golpeteo rítmico de una cola contra el marco de una puerta. Era el sonido de la respiración, profunda, constante y persistente, que llenaba los espacios vacíos donde Elias Thorne solía dejar que sus pensamientos oscuros resonaran. La aceptación no se produjo de la noche a la mañana. Ocurrió poco a poco. Durante los 2 primeros días, Elias ignoró al perro y Gunnar le devolvió el favor simplemente existiendo. El pastor alemán no pedía atención. No llevaba una pelota a la silla de ruedas. Simplemente estableció un perímetro. Si Elias estaba en el dormitorio, Gunnar se tumbaba en el umbral, mirando hacia el pasillo, con la barbilla apoyada en las patas delanteras y los ojos ámbar fijos en la puerta. Si Elias se dirigía en silla de ruedas a la cocina para mirar fijamente el frigorífico, Gunnar se sentaba en un punto estratégico, cubriendo la entrada trasera. No era un compañero, era un centinela. El cambio comenzó con una bolsa de comida. Era martes por la mañana y el cuenco estaba vacío. Silas lo había dejado claro. O le dabas de comer o se moría de hambre. El anciano era terco como una mula y se había mantenido firme, saliendo temprano de casa para hacer recados que parecían durar todo el día. Elías se sentó en su silla, mirando la bolsa de 22 kilos de pienso rico en proteínas que yacía en un rincón como un saco de arena. Gunnar se sentó junto a un cuenco de acero inoxidable vacío. No gimió. Solo miraba el cuenco, luego miraba a Elias y volvía a mirar el cuenco. El mensaje era claro. La logística está fallando, señor. Está bien, murmuró Elias con voz ronca. Está bien, dijo mientras se dirigía hacia la esquina. La bolsa pesaba mucho. Hace 2 años, Elías podría haberla echado al hombro con una sola mano. Ahora, al flexionar el tronco para agacharse y agarrar la bolsa de papel, sintió un temblor de tensión en la espalda. Apretó los dientes y tensó los tríceps mientras arrastraba la bolsa hacia él. Forcejeó con la tira para abrirla, con las manos ligeramente temblorosas, no por debilidad, sino por la frustración de no poder utilizar sus habilidades motoras finas para nada más que cambiar de canal. Abrió la bolsa y derramó un puñado de croquetas en el suelo. Maldita sea, maldijo Elias. Gunnar no se abalanzó sobre la comida derramada. Esperó. Elias metió un vaso de plástico en la bolsa y lo vertió en el cuenco. Solo entonces miró al perro y asintió. Come. Gunnar bajó la cabeza y comió. No con el hambre frenética de un perro callejero, sino con la eficiencia de un perro de trabajo, repostando para la próxima patrulla. Esa tarde, Elías se dirigió en silla de ruedas al cuarto de baño. Se miró en el espejo. Un extraño le devolvió la mirada. Un hombre demacrado con una barba irregular y salvaje y ojos que parecían fruta magullada. Miró a Gunnar, que estaba sentado detrás de él, observando su reflejo en el cristal.
No puedes aceptar órdenes de un vagabundo, ¿verdad? Susurró Elias. Por primera vez en 24 meses, Elias cogió una maquinilla de afeitar. 2 días después, se detuvo un coche. El camino de grava. Gunner se puso en pie al instante. Un gruñido grave y sordo brotó de lo más profundo de su pecho. Un sonido como un lejano movimiento tectónico. El pelo de su espalda y su cuello se erizó formando una cresta rígida. Silas abrió la puerta principal para dejar entrar a la doctora Elena Rossi. La doctora Graham Rossi era una mujer que llevaba el peso de 1000 historias en sus ojos. Tenía unos 40 años, el pelo oscuro y rizado recogido en un moño práctico y un rostro suave y redondeado que ocultaba una mente tan afilada como un bisturí. Llevaba un cardigan sobre una blusa sencilla y un bolso de cuero que parecía tan gastado como sus pacientes. Llevaba 6 meses siendo la asistente social de Elias en la administración de veteranos y lo había visto en su peor momento. Silas lo saludó cálidamente, limpiándose los pies. He oído que hemos tenido una semana difícil con la tormenta. Hemos sobrevivido, dijo Silas, apartándose. Está en la sala de estar. La doctora Rosie caminó por el pasillo, pero se detuvo en seco a 1 metro del arco de la sala de estar. Bloqueándole el paso había una pared de pelo y músculos. Gunner estaba de lado, impidiendo el acceso a Elias. No ladró, no gruñó. Simplemente se quedó allí, con el cuerpo rígido y los ojos fijos en su rostro con una intensidad que hizo que el aire del pasillo pareciera 5 de más frío. Gunnar, retírate, ordenó Silas desde detrás de ella. El perro no se movió. Miró a Silas y luego volvió a mirar al desconocido. Estaba evaluando el nivel de amenaza. No pasa nada, dijo una voz desde la sala de estar. La doctora Rossi miró más allá del perro. Elías estaba sentado en su silla frente a la ventana. Se dio la vuelta y la doctora Ross levantó las cejas. Ya no tenía barba. Su mandíbula, afilada y bien afeitada, era visible por primera vez en su memoria. Parecía más joven, parecía presente. Gunner, dijo Elias, con voz baja pero firme. A tu sitio. El perro dudó una fracción de segundo y luego rompió su postura. Se acercó a una alfombra junto a la silla de ruedas de Elias y se tumbó, aunque mantuvo la cabeza levantada, observando cada movimiento de la doctora Rossi. Vaya, suspiró la doctora Rossi, ajustándose las gafas. Esto sí que es una sorpresa. Se sentó en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa tanto del hombre como del animal. Te has afeitado. Elías se cansó de la picazón. Elías mintió, evitando el contacto visual. Rascó la oreja de Gunner distraídamente. El perro se inclinó hacia el contacto, cerrando los ojos a medias, pero abriéndolos de golpe en el momento en que la doctora Rossi se movió en su asiento para abrir su cuaderno. ¿Y quién es este?, preguntó, señalando al pastor. Este es Gunner, dijo Elias. Papá lo trajo a casa. Pensó que necesitaba una niñera. La doctora Rosie observó atentamente la interacción. Vio cómo la mano de Elias descansaba sobre el cuello del perro, estabilizándose. Vio cómo el perro colocaba su cuerpo para proteger las piernas paralizadas de Elias. Era un vínculo poderoso que se formaba a una velocidad vertiginosa. Pero también vio el peligro. Más tarde en el porche con Silas, la expresión de la doctora Rosie era seria. Está mejorando, Silas. El afeitado, el compromiso. Es notable, dijo, manteniendo la voz baja. Pero tienes que tener cuidado. ¿Cuidado con qué?, preguntó Silas, encendiendo un cigarrillo. Ese perro, dijo ella, mirando hacia la puerta cerrada, no es una mascota. He visto esta dinámica antes con veteranos traumatizados. El perro se convierte en una extensión de su hipervigilancia. Gunner es posesivo. Está protegiendo a Elias. Por ahora es adorable. Pero, ¿qué pasará cuando un paramédico necesite tocar a Elias o un fisioterapeuta intente moverle las piernas y le haga daño? Ese perro no verá a un médico ayudando. Verá un ataque. Silas exhaló una bocanada de humo en el aire fresco de la montaña. Elias necesita una razón para despertar. Elena, si esa razón tiene dientes, que así sea.
Yo me encargaré del riesgo. Los días eran manejables. Las noches eran el campo de batalla. Eran las 300 horas, la hora bruja. La casa estaba en silencio, salvo por el crujir de las vigas de madera. En su habitación, Elías dormía, pero no descansaba. Estaba corriendo. En el sueño la arena era tan brillante que le quemaba las retinas. El calor era un peso físico que le oprimía el pecho. Gritaba órdenes, pero no le salía ningún sonido. El Humvee estaba delante de él. Los chicos se reían. Miller contaba un chiste sobre la cocina de su mujer. Entonces, el mundo se volvió blanco. El sonido no era un ruido, pues era un borrador de la existencia. El suelo desapareció. El cielo desapareció. Solo había fuego y la sensación de ser destrozado. Miller Elias gritó en la oscuridad. «Viene, agáchate». Su cuerpo se retorcía en la cama. Sus piernas, que normalmente eran un peso muerto, se sacudían con espasmos violentos y antinaturales. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado, tan rápido que le dolía. No podía respirar. El aire de la habitación había desaparecido, sustituido por humo y polvo. Hiperventilaba, jadeando en busca de oxígeno que no llegaba. Se estaba ahogando en el recuerdo. Golpe. Algo pesado golpeó el colchón. Elías agitó los brazos, pensando que era un insurgente, pensando que eran escombros. Quítate, quítate. Pero el peso no desapareció. Aumentó. Gunner había saltado a la cama. No ladró, no lamió la cara de Elias presa del pánico. El instinto, antiguo y codificado en su ADN por generaciones de antepasados que protegían a la tribu, tomó el control. Gunner se arrastró por la cama y se tumbó a horcajadas sobre el pecho agitado de Elias. Se acostó, presionando sus 27 kilos de músculos y huesos directamente sobre el esternón de Elias. Era una terapia de presión profunda, aunque a Gunnar nunca le habían enseñado la orden. El perro bajó la cabeza y colocó su húmedo hocico justo contra el cuello de Elias, directamente sobre la arteria carótida. Exhaló un largo y lento suspiro. Elías se quedó paralizado. El peso sobre su pecho era aplastante, pero no asfixiante. Era estabilizador. Era un ancla. Jadeó, abrió los ojos de par en par y miró ciegamente a la oscuridad. No estaba en el desierto. Estaba en Carolina del Norte. No se estaba muriendo. Sintió el pelaje contra su barbilla. Sintió los latidos constantes y rítmicos del corazón de Gunner contra su propia caja torácica. La respiración lenta del perro obligó a Elias a ralentizar la suya. Inhalar. Esperar al perro. Exhalar. Inhalar. Esperar al perro. Exhalar. El pánico, que había sido como un maremoto, comenzó a remitir, dejando a Elias temblando y empapado en sudor frío. Levantó una mano temblorosa y rodeó con el brazo el cuello de Gunner, hundiendo el rostro en el pelaje áspero y grueso. «Estoy aquí», susurró Elias con voz quebrada. «Estoy aquí». Gunner no se movió. Se quedó allí, como un cálido escudo viviente contra los fantasmas, sujetando a su alfa a la tierra para que no volviera a flotar hacia la pesadilla. Por primera vez en 2 años, Elias cerró los ojos no para escapar, sino para descansar. Y por primera vez, la oscuridad no le pareció vacía. Se sentía protegida. Septiembre llegó a las montañas Blue Ridge, no con un susurro, sino con un derroche de color. Los robles y los arces comenzaron a cambiar de color, tiñendo las laderas de carmesí y naranja quemado, lo que señalaba el final del largo y estancado verano. Para Elias Thorne, el cambio de estación no solía significar más que un descenso de la temperatura y un aumento de los dolores fantasma que atormentaban a sus caballeros. Pero este año, el dolor era diferente. No era solo el ardor fantasmal de las extremidades que ya no le obedecían. Era algo específico, localizado y confuso. Comenzó con el ritual matutino de Gunner. El pastor alemán había desarrollado una fijación. Cada mañana, después de la patrulla y el desayuno, Gunner se acomodaba a los pies de la silla de ruedas de Elias. Pero no se limitaba a dormir. Se centraba en la pierna izquierda de Elias, la que había recibido el impacto de la metralla, la que ahora estaba marcada y marchita bajo sus pantalones de chándal.
Gunnar empujaba la pantorrilla con su húmedo hocico. Empujaba, olfateaba, empujaba. Luego comenzaba a acicalarla. Usaba sus dientes frontales, mordisqueando suavemente la tela de los pantalones, en un comportamiento que los adiestradores de perros llamaban cobbing o mordisqueo de pulgas. Era una señal de afecto, una forma de cuidar a un miembro de la manada. Pero Gunnar era implacable. Hundía la barbilla en el músculo, aplicando una presión rítmica y constante en un nudo específico de tejido cicatricial justo debajo de la rodilla. «Déjalo», refunfuñó Elias, sorbiendo su café. Intentó apartar la pierna con las manos, levantando el peso muerto y dejándolo caer a un lado. Gunnar simplemente se levantó, se recolocó y reanudó su trabajo. Empuja, presiona, muerde. «Está obsesionado», dijo Elias, mirando a Silas, que estaba sentado a la mesa de la cocina, limpiando su rifle de caza. «Cree que soy un juguete para morder». Silas no levantó la vista del cañón que estaba puliendo. «Quizás él sabe algo que tú no sabes. Déjalo en paz. Es molesto, papá. Me está babando. Has estado cubierto de cosas peores». Silas se quedó impasible. Elías suspiró y dejó caer la cabeza contra el reposacabezas. Cerró los ojos, tratando de ignorar la presión rítmica de la pesada cabeza del perro sobre su espinilla. Era solo una presión sorda, peso muerto contra peso muerto, hasta que dejó de serlo. Gunnar soltó un gemido bajo, un sonido de frustración, y presionó con más fuerza. Abrió la boca y apretó su mandíbula con suavidad, pero con firmeza, alrededor del músculo de la pantorrilla, justo sobre la profunda cicatriz, y dio un fuerte tirón. Elías jadeó. Su taza de café se le resbaló de la mano y se rompió en pedazos contra el suelo de madera. El líquido marrón salpicó las ruedas de su silla y las patas de Gunnar. Elías. Silas se puso en pie al instante, olvidándose del rifle. Elías se agarraba a los reposabrazos, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, mirando fijamente su pierna. «¿Me ha mordido? ¿Me ha hecho sangre?» Silas se apresuró a acercarse y se arrodilló. Gunnar no se había movido. Estaba lamiendo el café derramado, imperturbable. «No», susurró Elías con voz temblorosa. «No me ha mordido así». Me apretó y lo sentí. Silas se quedó paralizado. «¿Sentiste la presión?» «No». Elías miró a su padre, con los ojos húmedos por la conmoción. «Sentí un fuego como si me hubiera metido un tenedor en un enchufe. Me subió hasta la cadera». Silas miró al perro. Gunnar le devolvió la mirada, moviendo la cola lentamente una vez. «Thump». «Hazlo otra vez», dijo Silas. «Papá, me dolió. Hazlo otra vez». Silas miró al perro y señaló la pierna. Gunnar, objetivo. El perro entendió el tono. Bajó la cabeza y presionó con fuerza el hocico en el mismo lugar, frotándolo contra el hueso. Elías se estremeció, un tic visible e innegable. No fue un espasmo, fue una reacción. Lo sentí. Elías respiró. «Es débil, como un fantasma, pero está ahí». Silas Thorne era un hombre que creía en la recopilación de información. Durante la semana siguiente, convirtió la sala de estar en un puesto de observación. Encontró un viejo cuaderno táctico de campo y un bolígrafo para escribir bajo la lluvia. Cada vez que Gunnar se concentraba en la pierna, Silas anotaba la hora, la duración y la reacción de Elias. 019 en el 0, Gunnar lame la pantorrilla izquierda. Elías informa de un hormigueo. 14 so, Gunnar descansa la barbilla sobre el tobillo izquierdo, sin sensación. 19 so, Gunnar empuja el tejido cicatricial. Elías informa de un dolor agudo. Escala 710. Los datos eran consistentes. Gunnar no se acicalaba al azar. Se centraba por completo en la pierna izquierda, concretamente en la zona donde se ramificaba el nervio paranal. Ignoraba por completo la pierna derecha. «Está trazando un mapa», le dijo Silas a Elías una noche, lanzándole el cuaderno al regazo. «Mira esto, no está jugando. Está intentando arrancar una batería muerta». Elías leyó los registros. La lógica estaba ahí, mirándole a la cara con la irregular caligrafía de su padre.
Pero la esperanza era algo peligroso. La esperanza era lo que te mataba cuando asomabas la cabeza demasiado pronto. Es dolor fantasma, papá, dijo Elías, cerrando el libro. El cerebro inventa señales cuando está aburrido. Es una alucinación. Las alucinaciones no se producen a voluntad, replicó Silas. Sube al camión, vamos al hospital de veteranos. No voy a volver allí solo para que me digan que estoy loco. No les vamos a preguntar, dijo Silas cogiendo las llaves. Les vamos a decir. La sala de pruebas sensoriales del Centro Médico para Veteranos de Asheville era estéril, fría y olía a alcohol isopropílico. El olor que Elías más odiaba en el mundo. El doctor Patel, un neurólogo de rasgos afilados y actitud escéptica, miró la historia clínica. Era un hombre de ciencia, de resonancias magnéticas y estudios de conducción eléctrica. No era un hombre que diera mucho crédito a las historias de perros. Señor Thorne, dijo el doctor Patel, ajustándose las gafas. Su última electromiografía, hace 2 años, mostró una conducción nula en las extremidades inferiores. La lesión de la médula espinal se clasificó como completa. Aunque las sensaciones fantasmas son comunes, el retorno sensorial real después de tanto tiempo es estadísticamente imposible. Simplemente haz la prueba, dijo Silas, de pie en la esquina con los brazos cruzados. Gunnar también estaba allí. Silas había intimidado a la recepcionista, citando las normas de la AAA y amenazando con llamar a un congresista de la UE con el que no había hablado en 30 años. El perro yacía debajo de la mesa de exploración, con la barbilla apoyada en el estribo metálico. Bien, suspiró el doctor Patel. Conectémoslo. Colocó los electrodos en la pierna izquierda de Elias, unas almohadillas adhesivas conectadas a una máquina que parecía un complejo equipo de música. Sostenía una aguja electrodos en la mano. Esto puede resultar incómodo si tiene sensibilidad, advirtió el doctor Patel, pero es probable que no sienta nada. Insertó la aguja en el músculo cerca del tobillo. La máquina permaneció en silencio. Una línea verde plana en el monitor. Como sospechaba, dijo el doctor Patel, no hay señal. Elías sintió que se le oprimía el pecho. El peso aplastante de la realidad comenzó a volver a instalarse. Te lo dije, le dijo a su padre. Vámonos. Espera, dijo Silas. Miró debajo de la mesa. Gunnar, arriba. El perro salió rápidamente de debajo de la mesa. Señor, el animal no puede interferir con el equipo, protestó el doctor Patel. No está interfiriendo. Silas gruñó. Él es el técnico. Gunnar, al blanco. Gunnar miró la pierna llena de cables. Sintió la angustia de Elias. Sintió la frustración de Silas. Se acercó. Esta vez no empujó. Abrió la boca y mordió suavemente el punto exacto de la pantorrilla en el que había estado trabajando durante semanas. Aplicó presión. La máquina que había sobre la mesa emitió un silbido estático. El doctor Patel se quedó paralizado. Miró el monitor. La línea verde plana dio un salto. Apareció un pequeño pico irregular. ¿Has movido el electrodo?, preguntó el doctor Patel, comprobando los cables. No he tocado nada, dijo Elias, con los ojos pegados a la pantalla. Gunnar, empuja. El perro presionó con más fuerza con el hocico, frotando el músculo y estimulando el tejido profundo. ¡Kurs!, cantó la máquina. Era una canción errática y llena de estática, pero era innegable. Era el sonido de la vida. El doctor Patel dejó caer la carpeta. Miró al perro, luego a la pantalla y luego a Elias. Eso es un potencial de unidad motora. Es débil, es caótico, pero está ahí. ¿Qué significa eso?, preguntó Elias, con un susurro apenas audible. El doctor Patel se volvió hacia ellos, con su escepticismo sustituido por un asombro profesional. Significa que la lesión no es completa. Nunca lo fue. Los nervios estaban inactivos, probablemente aplastados y silenciados por el shock, enterrados bajo tejido cicatricial. El cerebro dejó de intentar comunicarse con ellos porque nunca obtenía respuesta. Se llama desuso aprendido, señaló a Gunnar, el perro. De alguna manera, encontró la única vía que aún era viable.
Su estimulación constante, la presión, los lametones, actúa como una intensa reeducación sensorial. Los ha estado despertando. Elías miró a Gunnar. El perro soltó su pierna y levantó la vista, moviendo lentamente la cola, esperando una golosina. No es un juguete para morder, susurró Elías, con lágrimas brotando de sus pestañas antes de que pudiera detenerlas. Es un explorador. El viaje a casa fue silencioso, pero el ambiente en la camioneta se sentía diferente. Ya no parecía el final del camino, más bien parecía el comienzo. Silas conducía con una mano en el volante y la otra descansando sobre la palanca de cambios. Miró por el espejo retrovisor a su hijo, que estaba mirando por la ventana las hojas otoñales que pasaban. Elias no estaba mirando al pasado, estaba mirando al horizonte. Gunnar se sentó entre ellos, con la cabeza alta, mirando la carretera. No sabía que acababa de realizar un milagro médico. Solo sabía que su alfa olía diferente. El olor a desesperación había desaparecido, sustituido por el aroma de la lucha. La esperanza es algo peligroso. En manos equivocadas no es una luz, es un acelerante. Durante las 2 semanas siguientes al milagro en el hospital de veteranos, Elias Thorne no durmió. Se lanzó a su recuperación con la misma intensidad maníaca que antes había reservado para limpiar casas en Fallujah. El diagnóstico, lesión incompleta, se había convertido en un tamborileo en su cabeza, ahogando la razón, ahogando la paciencia. No quería curarse, quería que lo arreglaran, quería que el tiempo se doblegara a su voluntad. El garaje, que antes era un cementerio abarrotado de proyectos inacabados de Silas, se había transformado en un centro de rehabilitación improvisado. El aire olía a serrín, grasa y al fuerte olor metálico del sudor. En el centro del suelo de hormigón se encontraba el aparato. 2 tubos de acero galvanizado, soldados a unas robustas estructuras en forma de A, barras paralelas. Silas lo había construido al día siguiente de la visita del médico, con las manos moviéndose a una velocidad desesperada, ansioso por alimentar la repentina chispa de su hijo. Pero ahora, observando desde la puerta, con una taza de café que se había enfriado hacía una hora, Silas se preguntaba si había construido una horca en lugar de una escalera. Era última hora de la tarde. El sol se colaba por las polvorientas ventanas, proyectando largas sombras de barrotes de prisión en el suelo. Elías estaba entre las barras. Su silla de ruedas estaba apartada, vacía. Soportaba todo su peso con los brazos, con los tríceps temblando y las venas abultadas como cuerdas en el cuello. Elías, dijo Silas en voz baja, ya es suficiente. Llevas 3 horas con eso. Estoy bien, gruñó Elías, con el sudor goteando de su nariz sobre el cemento. Casi lo consigo. Sentí cómo se activaba el cuádriceps izquierdo. Lo sentí. Estás agotado. Tu forma física se está deteriorando. Estoy bien, espetó Elías. El grito resonó en las paredes metálicas, áspero y quebradizo. Gunnar, tumbado en un rincón sobre un viejo saco de dormir, levantó la cabeza. Las orejas del pastor se movieron hacia atrás. Percibió el aumento de cortisol, la energía frenética que irradiaba su alfa. Emitió un gemido bajo, se levantó y dio un paso hacia los barrotes. «Quédate, Gunnar», ordenó Elías, sin aliento. No estaba escuchando a su cuerpo. Estaba escuchando al fantasma del hombre que solía ser. Volvió a agarrarse a los tubos de acero. Tenía las palmas resbaladizas. Sus hombros le dolían terriblemente, pero en su mente se veía caminando, se veía erguido con su uniforme azul marino, caminando por el pasillo de una iglesia, entrando en un bar, alejándose de la silla, solo una más, forzar la señal, establecer la conexión. Elías respiró hondo y empujó hacia abajo. Bloqueó los codos y levantó el torso. Balanceó las caderas hacia adelante, tratando de arrastrar sus piernas muertas debajo de él, tratando de obligarlas a soportar el peso. «¡Vamos!», siseó entre dientes. «¡Levántate! ¡Levántate! ¡Maldita sea!». Echó la cabeza hacia atrás, apretó los ojos y visualizó el impulso nervioso recorriendo su columna vertebral como un rayo. Lanzó su peso sobre la pierna izquierda. El artillero de la pierna se había despertado, pero el músculo estaba fatigado. La señal era débil.
Su rodilla izquierda no se bloqueó, se dobló. El colapso ocurrió a cámara lenta. Cuando su pierna cedió, el centro de gravedad de Elias se desplazó violentamente hacia la derecha. Su mano sudorosa resbaló sobre el tubo galvanizado. ¡Alias! Gritó Silas, dejando caer su taza. No hubo tiempo para agarrarlo. Elías se estrelló contra el suelo. No solo cayó, se precipitó. Su cabeza golpeó la pesada base de acero del bastidor en forma de A con un crujido repugnante antes de que su cuerpo cayera al suelo de hormigón en un amasijo de extremidades. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, un gemido. Gunner llegó antes que Silas. El perro ladró, un sonido agudo y alarmado, y comenzó a lamer frenéticamente la cara de Elias, con el rabo entre las patas y el cuerpo agachado. Silas cayó de rodillas junto a su hijo. «No te muevas, déjame ver». Había sangre. Una herida en la frente de Elias sangraba abundantemente. El líquido rojo se mezclaba con el sudor de su rostro y le cegaba un ojo. Elías se incorporó apoyándose en un codo y parpadeando rápidamente. La habitación daba vueltas. El dolor en la cabeza era como un martillazo, pero no era nada comparado con la agonía que sentía en el pecho. Era la agonía del fracaso, la agonía de darse cuenta de que seguía siendo solo un juego de fantasía en un garaje. «Te tengo», dijo Silas, alcanzando su brazo. «Vamos a levantarte». «Quítate de encima», rugió Elias. Empujó a su padre con una violencia que los sorprendió a ambos. Silas se balanceó hacia atrás sobre sus talones. Elías se arrastró hacia atrás, alejándose de las barras paralelas, alejándose de las manos que le ayudaban. Se limpió la sangre de los ojos, untándola por la mejilla como pintura de guerra. «Es mentira», espetó Elías con voz quebrada. «Todo es mentira. Las señales, el médico, todo es una mierda». «Hijo, solo es una caída. Te exiges demasiado. Estoy paralizado, papá. Soy un inválido», gritó Elías, con las palabras saliéndole a borbotones de la garganta. Miró a Gunner, que intentaba acariciarle la mano con el hocico. «¿Y tú? Aléjate de mí, estúpido animal. Me diste falsas esperanzas. Eso es todo lo que hiciste». Gunner se estremeció, con sus ojos ámbar nublados por la confusión. Lo intentó de nuevo, gimiendo suavemente, acercándose para ofrecer consuelo. Elías agarró una llave inglesa que estaba en el suelo y la lanzó contra la pared. «Clang», dije. «Fuera, los dos. Fuera». El odio crudo de su voz era aterrador. Era el sonido de un hombre destruyéndose a sí mismo porque no podía destruir al enemigo. Silas se levantó lentamente. Tenía el rostro pálido y la mandíbula apretada. Conocía esa ira. Sabía que no se podía combatir el fuego gritándole. «Vamos, Gunner», dijo Silas en voz baja. El perro miró a Elias y luego a Silas. No quería irse. Su alfa estaba sangrando. Su alfa estaba caído. Marcharse iba en contra de todos los instintos de su ADN. «Gunner, cállate». A regañadientes, con la cabeza gacha y el rabo entre las patas, Gunner siguió a Silas fuera del garaje. Elías no salió a cenar. Se dirigió en silla de ruedas a su dormitorio, cerró la puerta de un portazo y la bloqueó. Corrió las cortinas opacas, sumiendo la habitación en la oscuridad sepulcral de hacía 2 meses. Se metió en la cama, sin molestarse en limpiarse el corte de la cabeza. Se quedó allí tumbado, mirando al techo, dejando que la oscuridad lo envolviera. Se dijo a sí mismo que así era mejor. La esperanza era dolorosa, la desesperación era segura, la desesperación era predecible, pero la casa no estaba en silencio. Fuera de la puerta del dormitorio había comenzado la vigilia. Gunner se negaba a ir a su propia cama. Se negaba a entrar en la cocina, donde Silas le había servido un plato de comida recién hecha. El perro se tumbó en el suelo de madera, presionando el hocico contra la rendija de la parte inferior de la puerta. Inhaló profundamente el olor de Elias, la sangre, el sudor, la miseria. Silas intentó alejarlo a las 200 horas. «Vamos, amigo, necesita espacio». Gunnar ni siquiera levantó la vista. Emitió un gruñido grave, una advertencia. «No voy a abandonar este puesto». El primer día transcurrió en un punto muerto.
Elías no abrió la puerta. Gunnar no comió. El perro daba vueltas en círculos por el pasillo. 3 pasos a la izquierda, 3 pasos a la derecha. Se tumbaba. Suspiraba. Al segundo día, el ambiente en la casa se había vuelto tóxico. Silas llamaba a la puerta cada pocas horas. Elías, bebe un poco de agua. Abre la puerta. Vete, respondía con voz apagada. Gunnar estaba empeorando. El pastor de alta estatura quemaba calorías con solo existir. Sin comida, sus costillas comenzaron a sobresalir. Pero era la angustia psicológica lo que lo estaba destrozando. Para un pastor alemán, la manada es un solo organismo. Una puerta cerrada es una amputación. Alrededor del mediodía del segundo día, comenzaron los arañazos. No eran arañazos agresivos, eran golpes desesperados y rítmicos. ¡Scratch! ¡Rasca! ¡Rasca! Dentro de la habitación, Elías enterró la cabeza bajo la almohada. ¡Para! Susurró. ¡Rasca! ¡Rasca! ¡Para! Gunnar se intensificó. Empezó a excavar. Excavó en la madera como si intentara rescatar a un superviviente atrapado en un edificio derrumbado. Las astillas volaban. Sus uñas, por muy resistentes que fueran, empezaron a desgastarse. Entonces se oyó el sonido. No era un ladrido. No era el ladrido agudo y alarmante de un siglo. Era un sonido que Silas solo había oído una vez antes, de una loba salvaje que había perdido a su cachorro. Era un canto fúnebre agudo, vibrante y penetrante que brotaba de la garganta del perro. Era un sonido de puro y auténtico desamor. Aro. Dentro de la habitación oscura, el sonido atravesó la almohada de Elías, atravesó su ira, atravesó su autocompasión. Intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que solo era un perro. Pero el gemido no cesaba. Se repetía una y otra vez, solo interrumpido por el sonido húmedo y frenético de un lamido. Elías se incorporó, encendió la lámpara de la mesilla, miró hacia la puerta. Los arañazos habían cesado, sustituidos por un sonido sordo y pesado, como si algo húmedo golpeara la madera. La curiosidad, o tal vez la culpa, finalmente lo movió. Elías se trasladó a su silla y se dirigió hacia la puerta. La abrió y la desbloqueó. La luz del pasillo lo cegó por un segundo. Cuando sus ojos se acostumbraron, miró hacia abajo. Gunnar yacía boca abajo, tenía el vientre y el hocico pegados al umbral, pero fueron sus patas las que hicieron que Elías se quedara sin aliento. La madera del marco de la puerta estaba destrozada, marcada por profundas hendiduras, y las patas delanteras de Gunnar estaban en carne viva. Había rascado hasta desgastar la parte viva de sus uñas. La sangre manchaba la pintura blanca de la puerta. Había sangre en el suelo. El perro levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, agotado y desesperado. No saltó, no movió la cola. Simplemente volvió a emitir ese sonido, ese gemido entrecortado de alivio, y arrastró su cuerpo hacia adelante, gateando, hasta que sus patas ensangrentadas descansaron sobre el reposapiés de Elías. Apoyó la cabeza en los pies de Elías y dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Elías se quedó mirando la sangre. Miró al perro que se había hecho daño solo para estar cerca de él. El perro que prefería sangrar antes que separarse de su líder destrozado. El muro que Elías había construido alrededor de su corazón. El muro de «soy un inútil, no hay esperanza». Se derrumbó, no cayó por la fuerza, cayó por amor. Elías se deslizó de la silla, no le importaba la caída, no le importaban sus piernas. Se arrastró hasta el suelo y abrazó al perro. «Lo siento», sollozó Elías, hundiendo la cara en el cuello del perro, sin importarle la sangre ni el desorden. «Lo siento mucho, amigo. Lo siento». Gunnar lamió las lágrimas del rostro de Elías, y luego lamió la sangre seca de su frente, cerrando el círculo del dolor y la curación. Yacían allí, en el suelo del pasillo, un enredo de hombre destrozado y bestia sangrante que empezaba de nuevo. El pasillo era un desastre de sangre y lágrimas, testimonio del punto de ruptura de dos almas obstinadas. Pero tras el colapso, la dinámica en la casa de los Thorne cambió. El ambiente no se sentía más ligero. Se sentía eléctrico, cargado con el olor a ozono de una tormenta que finalmente había estallado.
Elías había pasado la última hora en el suelo, limpiando metódicamente las patas destrozadas de Gunner con solución salina y gasas. El perro no se había inmutado, aunque la carne viva debía de dolerle. Se sentó con estoica paciencia, observando las manos de Elias, con la cola golpeando suavemente y rítmicamente contra el zócalo cada vez que Elias le susurraba palabras de tranquilidad. Silas observaba desde la puerta de la cocina, con una cafetera recién hecha. No interfirió. Sabía que ese momento, el cuidado de las heridas, era más importante para el médico que para el paciente. Era una reincorporación al deber. Ya está, murmuró Elias, atando la última venda. Estás hecho un desastre. ¿Lo sabes? Gunner lamió la nariz de Elias con su lengua áspera y cálida. Sí, sí, yo también te quiero. Elias suspiró y se limpió las manos en los pantalones de chándal. Ayúdame a levantarme. No se lo pidió a Silas. Se agarró al reposabrazos de la silla de ruedas, apretó los dientes y se impulsó hacia atrás para sentarse. Le temblaban los brazos, no por debilidad, sino por el agotamiento emocional de las últimas 48 horas. Se dirigió a la sala de estar con la intención de sentarse junto a la ventana y simplemente respirar. Quería paz. Quería asimilar el hecho de que no estaba solo en su oscuridad. Pero Gunnar tenía otros planes. El pastor alemán no cogió hasta su cama para recuperarse. No se acurrucó a los pies de Elias para echar una siesta. En cuanto le vendaron las heridas, algo cambió en el cerebro del perro. La mañana había terminado. La fiesta de la compasión había terminado. Gunnar trotó con cautela sobre sus patas vendadas hasta la cesta de juguetes que había en la esquina. Rebuscó entre la pila de pelotas de goma y juguetes chirriantes hasta que lo encontró. El juguete para tirar. Era una gruesa cuerda trenzada con nudos en ambos extremos, manchada de baba y suciedad. Era una herramienta para desarrollar el instinto de morder. Era una herramienta para el combate. Gunnar se acercó a la silla de ruedas de Elias. No dejó caer la cuerda en el regazo de Elias con delicadeza. Empujó con fuerza el extremo húmedo y anudado contra el pecho de Elias. ¡Pum! Elias miró hacia abajo, sorprendido. Ahora no, amigo. Estás herido. Véala a acostarte. Gunnar no se movió. Se quedó rígido, con los ojos fijos en los de Elias. Emitió un sonido muy diferente al lamento triste del pasillo. Era un gruñido gutural y grave. No era agresivo, pero sí dominante. Era el sonido de un sargento despertando a un soldado raso. He dicho que no, dijo Elias, tratando de apartar la cuerda. Gunnar sacudió la cabeza, haciendo retroceder la cuerda, y luego la empujó hacia adelante de nuevo, esta vez con más fuerza. Se la clavó en la mano a Elias. «Tómala. ¿Qué te pasa?» El Elias frunció el ceño y agarró la cuerda solo para evitar que el perro lo golpeara con ella. «No estoy jugando». Gunnar entrecerró los ojos, sintió el agarre. Eso era todo lo que necesitaba. El perro clavó sus dientes traseros en el otro extremo de la cuerda y tiró. La fuerza fue repentina y violenta. Elías se sacudió hacia adelante en su silla. Su cinturón de seguridad, que rara vez usaba dentro de la casa, se desabrochó. «¡Oye!», gritó Elías, apretando instintivamente la cuerda. «¡Suéltalo!», gruñó Gunnar más fuerte, con un sonido juguetón pero feroz, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Gruff retrocedió, con las garras buscando tracción en la alfombra. Estaba utilizando toda su cadena posterior, arrastrando la silla de ruedas por el suelo. Silas entró en la habitación, limpiando una taza con un trapo. Se quedó paralizado. «Elías, ¿qué pasa? Se ha vuelto loco», gruñó Elías, tratando de tirar de la cuerda hacia atrás. «Gunnar, suéltala». Gunnar ignoró la orden. No estaba escuchando las palabras, estaba escuchando la energía. Y en ese momento, la energía era una lucha. Tiró con más fuerza, sus patas vendadas resbalaban en lugar de agarrarse. Estaba desafiando a Elías. «¿Quieres rendirte? ¿Quieres morir en esta silla? Lucha conmigo por ello». La silla de ruedas patinó, las ruedas de goma chirriaron contra el suelo de madera. Elías sintió una oleada de adrenalina. Era la vieja ira, la ira del garaje, pero redirigida. «¿Eres terco? Bien. ¿Lo quieres? Ven a por ello». Elías enrolló la cuerda alrededor de su mano, bloqueó los frenos de la silla de ruedas,
Activó sus dorsales y bíceps, tirando hacia atrás con todas sus fuerzas. El hombre y el perro estaban enzarzados en un empate. La cuerda estaba tensa, vibrando por la tensión. ¡Tira!, gritó Elias, con la cara enrojecida. ¿Eso es todo lo que tienes? La cola de Gunner se movía furiosamente, en un movimiento borroso. Este era el juego. Este era el trabajo. Se afianzó, bajó su centro de gravedad y dio un fuerte tirón. Los frenos de la silla de ruedas chirriaron. La silla comenzó a deslizarse centímetro a centímetro hacia el centro de la habitación, donde la alfombra daba paso a la madera pulida. Silas observaba, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Vio el peligro. Elías no estaba atado. Si el perro tiraba con demasiada fuerza, Elías podría salir disparado hacia adelante. Silas dio un paso para intervenir. «Gunner, tranquilo», comenzó a decir Silas. «No», gritó Elías, sin apartar los ojos del perro. «Déjale hacerlo. Yo le sujeto». Elías se inclinó hacia adelante, utilizando el peso de la parte superior de su cuerpo como contrapeso. Estaba sudando. Estaba vivo. Por primera vez en semanas, no pensaba en sus piernas, pensaba en ganar. Pero Gunner tenía una carta más que jugar. El perro sintió la resistencia. Dejó de tirar durante una fracción de segundo, lo que creó holgura en la cuerda. Elias, anticipándose a la tensión, se echó hacia atrás. En ese momento de desequilibrio, Gunnar se lanzó hacia atrás con una fuerza explosiva. Era simple física, acción y reacción. Elías fue empujado violentamente hacia adelante. Su centro de gravedad pasó el punto de no retorno. La silla de ruedas no solo se deslizó, se volcó. Las ruedas delanteras golpearon el borde de la alfombra y la silla se inclinó hacia adelante. Elías. Silas se lanzó. Elías estaba cayendo. Se estaba saliendo del asiento. El suelo se acercaba rápidamente para recibirlo. Iba a caer de bruces, igual que en el garaje. Pero ocurrió algo primitivo. Mientras su cuerpo se lanzaba hacia adelante, su cerebro, lleno de adrenalina y concentrado por completo en la lucha, envió una señal de emergencia desesperada a las extremidades inferiores. Era un reflejo instintivo, antiguo y automático. «Sujétate». Elías no pensó. No lo intentó. Sus piernas, las piernas que habían sido un peso muerto durante 2 años. Las piernas que Gunner había estado despertando metódicamente durante semanas, se dispararon. Sus pies golpearon el suelo. No se derrumbaron. Durante un latido que duró una eternidad, el tiempo se detuvo. Elías no estaba en la silla. No estaba en el suelo. Estaba de pie. Tenía las rodillas dobladas y temblaba violentamente. Sus cuádriceps gritaban mientras se activaban, paralizándose en una caótica tormenta de impulsos eléctricos. Estaba encorvado, agarrado a la cuerda, que Gunner seguía tirando, utilizando la tensión del perro como salvavidas, un contrapeso que lo mantenía erguido. Gunner sintió el cambio. Dejó de tirar. Mantuvo la cuerda tensa, inmóvil como una estatua, sintiendo el imposible cambio de altitud de su alfa. Silas se detuvo a 1 metro de distancia. Dejó de respirar. Se quedó mirando. Elías miró fijamente a la pared. Sintió el suelo bajo las plantas de sus pies. Sintió el ardor en las pantorrillas. Sintió la gravedad presionando su columna vertebral, comprimiendo vértebras que no habían soportado peso desde Afganistán. «Soy Elías», jadeó. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Los músculos atrofiados y conmocionados finalmente fallaron. Las rodillas cedieron. «¡Papá!», gritó Elías mientras comenzaba a desplomarse. Silas estaba allí. No tuvo que correr. Ya estaba en la zona de recepción. Cogió a Elías por debajo de los brazos, soportando todo el peso de su hijo antes de que tocara el suelo, y lo dejó caer suavemente sobre la gruesa alfombra. Aterrizaron en un montón, Silas de rodillas, sosteniendo a Elías contra su pecho. La habitación estaba en silencio. Incluso las motas de polvo parecían suspendidas en el aire. Elías jadeaba en busca de aire, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas. Agarró los antebrazos de su padre con una fuerza que le dejó moretones.
¿Lo has visto?, susurró Elías, con la voz tan temblorosa que apenas se le oía. Silas miró a su hijo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del viejo sargento, trazando un camino a través de las arrugas de preocupación que se habían grabado allí durante los últimos 2 años. Lo vi, hijo. Silas se atragantó. Te pusiste de pie, te levantaste. Elías miró a Gunner. El perro había soltado la cuerda. Estaba sentado a unos metros de distancia, con la cabeza ladeada y las orejas erguidas. No estaba preocupado. Parecía satisfecho. Lanzó un ladrido corto y agudo. ¡Wow! No era una pregunta, era una confirmación. Misión cumplida. Elías empezó a reír. Empezó como un jadeo, luego una risita y finalmente una carcajada que sacudió todo su cuerpo. Era el sonido de una presa rompiéndose. Él lo sabía, dijo Elías, señalando al perro con un dedo tembloroso. Ese hijo de perra sabía exactamente lo que estaba haciendo. Silas abrazó a Elias con más fuerza, meciéndolo ligeramente. Es un alfa, Elias. Te acaba de dar una orden. ¿Qué orden? Levántate. Silas sonrió entre lágrimas, y no te atrevas a desobedecerle. Noviembre descendió sobre las montañas Blue Ridge, con una helada punzante que convirtió la hierba de la mañana en un mar de diamantes. El aire era tan cortante que quemaba los pulmones, pero para Elias Thorne era el aire del renacimiento. El camino de entrada, una larga extensión de grava flanqueada por imponentes pinos, se había convertido en su pasarela. ¡Paso!, gruñó Elías, con el aliento formando una nube en el aire frío. Movió la pierna izquierda hacia adelante. Fue un movimiento pesado y torpe. La extremidad respondió con un retraso que pareció una eternidad. Su bota crujió sobre la grava. Su rodilla se tambaleó, amenazando con ceder bajo el peso de la gravedad. «Prepárate», susurró Elias. Gunner estaba allí antes de que la orden saliera completamente de los labios de Elias. El pastor alemán, que ahora tenía 11 meses y se estaba convirtiendo en una formidable pared de músculos, presionó su hombro derecho firmemente contra el muslo izquierdo de Elias. Se inclinó, bloqueando sus piernas, transformándose en un contrafuerte vivo y respirante. Elías apoyó su peso en el perro. Sintió el calor sólido e inquebrantable del animal a través de sus vaqueros. Gunner no se movió. Absorbió el tropiezo, ajustando su postura para contrarrestar la inestabilidad de su alfa. «Buen chico», susurró Elías, recuperando el equilibrio. Agarró sus muletas, unas elegantes muletas tácticas de metal negro que habían sustituido a la silla de ruedas para estas sesiones, y se preparó para el siguiente paso. Adelante. Se movían como una sola entidad, una criatura de 6 patas que luchaba contra la tierra. Paso, arrastre, apoyo. Paso, arrastre, apoyo. Silas se sentó en el porche, con una taza de café calentándole las manos, observándolos. No ofreció ayuda. Ahora conocía las reglas. No se ayuda a un soldado que está recuperando el equilibrio. Solo se le cubre la espalda. Un ESOP negro con cristales tintados subió lentamente por el camino de entrada, reduciendo la velocidad hasta casi detenerse al acercarse a la pareja. Las orejas de Gunner se giraron. No dejó de tensarse, pero un rugido sordo comenzó a brotar de su pecho. Estaba de servicio. El coche se detuvo y un hombre salió de él. El maestro adiestrador Jackson Cole era una leyenda en el mundo canino, aunque pocos civiles conocían su nombre. Tenía unos 50 años, la piel del color de la caoba y la cabeza rapada que brillaba bajo el sol invernal. Llevaba una gruesa chaqueta de lona y se movía con la gracia depredadora de un hombre que había pasado su vida manejando a los depredadores más feroces. Había sido el evaluador principal de Ironclad Kate Navy Solutions, el hombre que había firmado los papeles de baja de Gunner. Cole se quedó junto a su coche, con los brazos cruzados, observando la escena. No habló, solo observó la mecánica del movimiento, la forma en que el perro interpretaba el equilibrio del hombre, la forma en que el hombre confiaba al perro su vida. Elías se detuvo, respirando con dificultad. Miró al desconocido. «¿Puedo ayudarle?» «He oído un rumor», dijo Cole con voz grave y ronca. «Harlan me dijo que el perro roto fue a parar al Marine roto. Tenía que verlo por mí mismo». Elías se tensó.
Si has venido a llevártelo, vas a tener que luchar. Gunner percibió la tensión. Cambió de posición, colocándose ligeramente delante de Elias, situándose efectivamente entre su adiestrador y la amenaza. No ladró. Se limitó a mirar a Cole con una intensidad fría e inquebrantable. Cole sonrió, una expresión lenta que arrugó las comisuras de sus ojos y... Tranquilo, sargento. No recupero lo que tiro. Solo tengo curiosidad. Se acercó, deteniéndose a una respetuosa distancia de 3 metros. Miró a Gunner. Te está protegiendo. ¿Quién le enseñó eso? Nadie, respondió Elias, apoyando su peso en las muletas. Simplemente lo hizo. Me caí una vez y la siguiente vez él estaba allí. Cole asintió lentamente, como si estuviera resolviendo una ecuación compleja en su cabeza. Ayuda para la movilidad, terapia de presión profunda, trabajo de centinela, y lo hace todo sin una sola orden. Es un buen perro, dijo Elías a la defensiva. No me importa por qué le fallaste. Trabaja para mí. No le fallé porque no pudiera trabajar, hijo, dijo Cole suavemente. Le fallé porque no quería matar. Silas había bajado del porche para unirse a ellos. Se quedó junto a Elias, escuchando. ¿Qué quieres decir?, preguntó Silas. Cole miró a Gunner con una nueva mirada de respeto en sus ojos. Criamos a estos perros para que tengan instinto de caza. Queremos un misil. Tú apuntas, ellos destruyen. Cuando Gunner estaba en el programa, destacó en agilidad, destacó en rastreo, pero luego lo pusimos en el escenario del oficial abatido. Cole hizo un gesto con las manos. Es una prueba de estrés. El adiestrador simula que le disparan y cae al suelo. El señuelo, el malo, huye. Se supone que el perro debe abandonar al adiestrador y neutralizar la amenaza. Perseguir al malo, morder y sujetar. Elías miró a Gunnar, que en ese momento estaba apoyado contra su pierna, lamiendo una mancha de suciedad de los pantalones de Elias. Cada vez que hacíamos la prueba, continuó Cole, Gunnar no perseguía. En el momento en que su adiestrador caía al suelo, Gunnar se daba la vuelta, se quedaba junto al adiestrador y lo protegía. Empujaba al adiestrador con el hocico, intentando levantarlo. Intentamos obligarlo a perseguir. Usamos látigos, ruidos, cebos. No le importaba. No abandonaba a su hombre. Cole negó con la cabeza, con un deje de pesar en la voz. En el mundo policial, eso es un fracaso. Si el malo se escapa, la gente muere. Necesitamos un arma, Gunner. Él no es un arma. Cole se acercó y miró a Elias directamente a los ojos. Es un guardián. Su índice de empatía es altísimo. Siente tu dolor antes que tú. Para él, la misión no es atrapar al malo. La misión es proteger a la manada. Por eso lo descarté. Era demasiado bueno para el trabajo que le ofrecíamos. El silencio que siguió fue denso, solo roto por el susurro del viento entre los pinos. Elías miró al perro. Durante meses había mirado a Gunner y había visto un reflejo de sí mismo, un rechazado, un fracasado, algo roto que la sociedad no podía utilizar. Se había unido a él por su inutilidad compartida, pero se había equivocado. Gunner no estaba roto, estaba especializado, no había suspendido la prueba. La prueba no había logrado medir su corazón. Y al igual que Gunner, tal vez Elias tampoco estaba roto. Tal vez solo había sido reasignado a una nueva misión que aún no había comprendido. Encontró su puesto, dijo Silas en voz baja, con la voz cargada de emoción. Cole asintió, metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de desafío, de las pesadas de latón que intercambian las unidades militares. Se la tendió a Elias. Ya no es un perro acorazado, dijo Cole. Es tuyo. Termina su entrenamiento, Marine. Haz que se sienta orgulloso. Elías tomó la moneda. Lo haré. Esa noche la cabaña estaba cálida, iluminada por el crepitante fuego de la chimenea de piedra. El olor a humo de leña y pino llenaba la habitación. Elías se sentó en su sillón, con las piernas doloridas y palpitantes por el esfuerzo del día, pero lleno de vida, estiradas hacia el fuego. Gunner yacía sobre la alfombra, masticando contento un hueso de goma pesado. Sobre la mesita junto a Elias había una pequeña caja de cartón. Había llegado por correo esa mañana,
Un pedido especial que Elias había hecho semanas atrás, cuando se dio cuenta de que Gunner era la única razón por la que aún respiraba. «Gunner», dijo Elias en voz baja. «Aquí». El perro soltó el hueso al instante, se acercó trotando y se sentó directamente delante de Elias, erguido, con el pecho hacia afuera y las orejas atentas. Elías extendió la mano y desabrochó el collar de nylon descolorido y deshilachado que Gunnar llevaba desde el refugio. Era barato, áspero y olía a perrera. Era el collar de un prisionero. «No eres un fracaso, amigo», susurró Elías, acariciando con los dedos el pelaje grueso y áspero alrededor del cuello del perro. «Eres el mejor marine con el que he servido jamás». Abrió la caja. Dentro había un collar hecho de cuero grueso y resistente, teñido de un intenso color marrón cordobés. Era pesado, hecho para durar toda la vida. Remachada al cuero había una placa de latón que brillaba a la luz del fuego. Elías se lo colocó alrededor del cuello a Gunnar. Lo abrochó. El metal de latón hizo un clic con un sonido de permanencia. Gunnar sacudió el cuerpo y las placas tintinearon. Miró a Elias, sintiendo el cambio de energía. Sacó más pecho, como si supiera que llevaba un uniforme. Silas, que había estado observando desde la cocina, se acercó para ver. Se agachó y leyó la inscripción de la placa de latón. «Gunner USMC K9 CRFI». «Siempre fiel», leyó Silas en voz alta. Miró a su hijo. «Le queda bien». Elías apoyó la frente contra la amplia cabeza de Gunner. El perro cerró los ojos y exhaló suavemente, apoyando su peso en su alfa. «No quería abandonar al hombre caído», susurró Elías al fuego. «Por eso se quedó conmigo. Yo era el hombre caído». «Ya no, hijo», dijo Silas, apoyando una mano en el hombro de Elías. «Te estás levantando». Elías sonrió, una sonrisa genuina, cansada y esperanzada. Rascó a Gunner detrás de las orejas, justo en el punto dulce. «Nos estamos levantando», corrigió Elías. «Nos estamos marchando. El tiempo es un escultor. Talla la piedra de nuestras vidas, elimina los bordes irregulares, alisa las superficies rugosas hasta revelar la verdadera forma de las cosas». Habían pasado 18 meses desde los días oscuros del búnker. 18 meses de sudor, de músculos doloridos, de caídas y levantamientos. Las estaciones habían seguido su antiguo ritmo. La escarcha del invierno, el barro de la primavera, el calor del verano. Y ahora las montañas ardían con el frío fuego del otoño. La carretera Blue Ridge Parkway serpenteaba entre los picos como una cinta de asfalto gris, cayendo sobre un edredón de colores carmesí, dorado y naranja quemado. Pero Elias Thorne no estaba en la carretera, estaba en el sendero. El camino hacia la cima era empinado, una espina dorsal escarpada de granito y tierra llena de raíces que exigía respeto incluso al excursionista más capaz. Elías no lo atacó con velocidad, lo atacó con ritmo. Plantar el bastón, dar un paso con la derecha, arrastrar la izquierda, empujar, plantar, dar un paso, arrastrar, empujar. Llevaba unas robustas botas de montaña bien atadas alrededor de los tobillos y bajo la pernera izquierda del pantalón. Una férula de fibra de carbono zumbaba con cada paso, almacenando energía y liberándola para ayudar a levantar el pie. Sostenía un bastón de trekking en la mano derecha, agarrándolo con una mano callosa y fuerte. Sudaba y su aliento salía en bocanadas blancas en el aire fresco de noviembre. Su andar era desigual, con una cojera pesada que favorecía su lado izquierdo. Para un extraño podría parecer lesionado, pero para cualquiera que lo conociera, parecía un milagro en movimiento. 10 metros más adelante, explorando la curva, estaba Gunnar. El pastor alemán ya era adulto, tenía 2 años y medio y pesaba 40 kilos de puro músculo. Su pelaje negro se había oscurecido, dándole el aspecto de un lobo gris, pero sus ojos seguían siendo de un cálido y inteligente color ámbar. Llevaba su collar de cuero. La placa de latón brillaba tenuemente a la luz de la montaña. Gunnar se detuvo en una curva del sendero. No ladró, simplemente giró la cabeza, mirando hacia atrás. Observó a Elías sortear un escalón especialmente alto sobre una raíz de árbol.
Esperó hasta que Elías superó el obstáculo, luego movió la cola una sola vez y continuó su patrulla. No solo estaba paseando a un perro, estaba liderando un escuadrón. A 6 metros detrás de Elías caminaba Silas. El viejo sargento mayor había envejecido en el último año y medio. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas y su cabello plateado era más fino, pero la pesadez que había encorvado sus hombros, el peso de un padre que veía morir a su hijo poco a poco, había desaparecido. Caminaba con una mochila ligera, las manos libres y los ojos brillantes. Caminaba en la posición de barrendero, la retaguardia. Era un hábito arraigado, pero hoy era un privilegio. No protegía la espalda de Elías porque éste fuera débil. Estaba allí porque quería ver a su hijo escalar. ¿Estás bien ahí atrás, viejo?, gritó Elías sin detener su paso. No apartes la vista del camino, sargento, respondió Silas con una sonrisa que iluminaba su rostro curtido. No te preocupes por mí. Yo ya escalaba estas colinas antes de que tú fueras siquiera una idea en la mente de tu madre. Elías se rió, un sonido que ahora le resultaba fácil. Clavó su bastón y empujó hacia la arriba. El sendero se abrió, saliendo del bosque. La cima de la montaña era un montículo calvo de roca y hierba azotada por el viento, que ofrecía una vista de 360 días del mundo que se extendía debajo. Al oeste, el sol comenzaba su largo descenso, tiñendo las onduladas capas de los Apalaches de diferentes tonos de violeta y azul. Al este, la ciudad de Asheville parecía una ciudad de juguete, lejana y silenciosa. Elías llegó al marcador de la cima. No se derrumbó, no se sentó. Caminó hasta el borde del saliente, con el viento azotando su camisa de franela contra su pecho. Se quedó allí, con los pies bien separados, sintiendo el granito sólido e inmóvil bajo sus botas. Cerró los ojos e inhaló. El aire sabía a agujas de pino y humo de leña. Sabía a victoria. Gunner trotó hasta su lado. El perro se sentó a la izquierda de Elías, presionando su hombro contra la pierna de Elías. Era su movimiento característico, el apoyo, el control. Estoy aquí. ¿Estás tranquilo? Elías abrió los ojos y miró hacia abajo. Estoy bien, amigo. Estoy tranquilo. Silas lo alcanzó, respirando un poco más fuerte de lo que quería admitir. Se acercó al lado derecho de Elías y contempló la vista. No es un mal día para una caminata, dijo Silas con naturalidad, como si no acabaran de conquistar el Everest. No, coincidió Elías. No está mal. Se quedaron en silencio durante un largo rato. 3 guerreros contemplando la paz por la que habían luchado tan duramente. Elías miró sus piernas. Recordó el garaje. Recordó la sangre en el suelo. Recordó la aterradora y sofocante oscuridad de la habitación donde había planeado acabar con todo. Parecía la historia de otra persona, un hombre diferente que había muerto en esa casa para que éste pudiera nacer. Miró a Gunnar. El perro observaba a un halcón que volaba en círculos sobre las corrientes térmicas. Sus orejas se erizaron. Elías cambió la posición de su mano en el bastón de trekking. Movió la pierna izquierda hacia atrás. Papá, dijo Elías, sujeta esto. Le entregó el bastón a Silas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Silas, frunciendo ligeramente el ceño. Algo que no he hecho en mucho tiempo. Elías respiró hondo. Activó su núcleo lentamente, con dolor, luchando contra la rigidez de sus articulaciones y la espasticidad de sus nervios. Se agachó. No se cayó. Controló el descenso. Se arrodilló sobre una rodilla. Era la postura de un caballero, la postura de una propuesta de matrimonio, la postura de un hombre que se humilla ante la grandeza del mundo. Estaba a la altura de los ojos de Gunnar. El perro giró la cabeza, sorprendido por el repentino cambio de altura. Miró a Elías a la cara, con la cola dando suaves golpes contra la roca. Elías extendió las manos y acarició la pesada cabeza cuadrada del perro. Pasó los pulgares por el suave pelaje detrás de las orejas. Miró esos ojos ámbar, los ojos que lo habían visto en su peor momento y se habían negado a apartar la mirada. Los ojos que lo habían desafiado, enfurecido y en última instancia, salvado. Lo sabías, ¿verdad?, susurró Elías,
con la voz cargada de emoción, incluso cuando te odiaba. Lo sabías. Gunnar se inclinó hacia él, cerró los ojos y dejó escapar un suave gemido de satisfacción. Decían que estabas destrozado, continuó Elías, con lágrimas en los ojos, calientes contra el viento frío. Decían que tenías demasiado corazón. Se equivocaban. Tenías el justo. Elías apoyó la frente contra la del perro. Podía oler el rastro en él. Tierra, almizcle y vida. Gracias, dijo Elías con voz entrecortada. Gracias por traerme a casa. Gunnar no necesitaba palabras. Entendía el tono. Entendía la vibración del alma del hombre. Se apartó ligeramente y extendió la lengua. No lamió la cara de Elías. Alargó la lengua y lamió la larga cicatriz blanca y dentada que recorría la mejilla izquierda de Elías. Un recuerdo de la explosión, una marca que Elías solía ocultar. Gunnar la lamió suavemente, deliberadamente, como si sellara la herida definitiva. Silas los observaba, con la vista borrosa. Dio un paso atrás, dejándoles el momento. Sacó su teléfono y tomó una sola foto. El sol se hundió bajo el horizonte. El cielo explotó en un morado magullado y un naranja ardiente. Con el telón de fondo de la luz moribunda, la silueta era nítida y hermosa. Un hombre arrodillado ante una bestia, un soldado y su guardián. Elías se puso de pie. Fue un esfuerzo, un gruñido, un empujón, un tambaleo, pero lo consiguió. Le quitó el palo a su padre. ¿Listo para volver, Marine?, preguntó Silas, aclarando la garganta. Elías miró el camino que conducía al crepúsculo. Pronto oscurecería. El descenso sería más difícil que la subida. Siempre lo era, pero ya no le daba miedo la oscuridad. Tenía su propio faro personal. Sí, dijo Elías, enganchando la correa al collar de Gunnar, no para controlarlo, sino para conectar con él. Vamos a casa. Gunnar tomó la iniciativa. Caminaba con la cabeza alta, la cola ondeando como una bandera, guiando a su manada montaña abajo, paso a paso. Esta historia nos recuerda que, a veces, lo que el mundo ve como debilidades son en realidad nuestras mayores fortalezas. Elías pensó que su vida había terminado debido a su lesión. Gunnar fue rechazado porque se preocupaba demasiado. Pero juntos demuestran que estar roto no significa que estés acabado. Solo significa que te estás reconstruyendo para convertirte en algo más fuerte. En nuestra vida cotidiana, a menudo sentimos que tenemos que afrontar nuestras batallas solos o que nuestras cicatrices nos hacen indignos de amor. Pero Gunnar nos enseña que la verdadera lealtad no consiste en ser perfecto. Consiste en estar ahí cuando duele. Nos enseña que, a veces, la mejor medicina no viene en un frasco, sino en la presencia silenciosa y constante de un amigo que se niega a abandonarnos. Nunca tengas miedo de apoyarte en alguien cuando estés débil, y nunca subestimes el poder de un corazón fiel para guiarte a casa. Una oración por ti. Ahora, me gustaría decir una breve oración por ti. Querido Señor, rezo por todos los que están escuchando esta historia en este momento. Si hoy llevan una pesada carga, por favor, dales la fuerza para seguir adelante. Si se sienten solos, destrozados u olvidados, por favor, envíales un guardián, ya sea un amigo, un familiar o un compañero leal, para recordarles que nunca están realmente solos. Cura sus heridas, tanto las que podemos ver como las que están ocultas en lo más profundo, y llena sus corazones con tu paz. Si recibes esta oración y crees en el poder de la curación y el amor, escriben a amén en los comentarios a continuación. Apoya nuestro canal. Si el viaje de Elías y Gunnar te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias inspiradoras sobre el vínculo inquebrantable entre los seres humanos y los animales. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.